con cosas que están pasando ahora. Por un lado, el presidente Milei en 3 de febrero volvió a la provincia de Buenos Aires a hacer campaña. No faltan ni 10 días para las elecciones. Y en la otra ventanita, San José 1111, la virtual prisión domicilio de Cristina Kirchner condenada por corrupción. La bandera tapa la tobillera, me salió en versito. Vamos a estar en esos dos lugares, pero también aquí en el programa con un testimonio que podría ser una bomba a punto de estallar, a punto de terminar de ventilar una historia muy oscura, amigos. Ustedes saben que Venezuela está en la mira de los Estados Unidos, que hay un despliegue militar sin antecedentes porque es considerado un cártel narcoterrorista. Pero hay una persona que fue muy importante en la estructura del poder de Hugo Chávez, ni más ni menos que su jefe de inteligencia, el general Hugo El Pollo Carabajal, que estaría a punto de dar información relevante, documentación sobre la red de financiación de Venezuela para todos los líderes populistas de la región. ¿De quién estoy hablando? Bueno, ustedes lo saben. Algunos están muy cerca. Para empezar, quiero mostrarles el escrito de la declaración del Pollo Carvajal cuando fue detenido en Madrid en 2021 y hablaba de que el gobierno venezolano había financiado ilegalmente movimientos políticos de izquierda en el mundo al menos durante 15 años y luego seguía detallando ejemplos concretos. Néstor Kirchner en Argentina, Evo Morales en Bolivia, Lula da Silva en Brasil, Fernando Lugo en Paraguay, Ollanta Humala en Perú, Zelaya en Honduras, Gustavo Petro en Colombia, Movimiento 5 Estrellas en Italia y Podemos en España. Motivo por el cual esta investigación es de interés del medio The Objective, que es el que acaba de publicar esta información con el agregado más inquietante que acabo de confirmar con una fuente de la DEA que me dice el hecho de que la sentencia no salió y todos los movimientos que tiene este caso indican que es un activo colaborador Carvajal. Es decir, si es colaborador, la colaboración se lleva adelante en reuniones con especialistas, con oficiales especialistas que van recabando información y se produce antes de la sentencia. En esas entrevistas no tiene opción de hablar de cualquier cosa. Sí o sí tiene que proveer información. Información que sea válida e información que tenga pruebas. Permítanme seguir. Está acá con nosotros Agustín Antonetti. Acompáñame, Agustín, así hacemos entre los dos esta historia. A ver, el gobierno venezolano, ustedes saben que no es novedad que ha sido muy generoso con sus recursos de financiación. Lo cierto es que ahora se espera que revele más que datos de palabra que provienen de un simple testimonio. Y Agustín Antonetti nos va a contar qué es lo que podría pasar con este testimonio en concreto antes de que se conozca la sentencia. Pero primero, Agustín, ¿ya tiene fecha esa sentencia? Sí, es para el 29 de octubre, está dictada la sentencia en los Estados Unidos, esto es lo que se sabe. A ver, el gran problema acá es el siguiente, y también lo he conversado con algunas fuentes que siguen el caso, es que el Pollo Carvajal quiere declarar esto y entregar documentación, lo mismo que hizo en España, porque en España lo que sabemos es que entregó documentación por lo menos 7, 8 páginas donde revela, incluso aporta pruebas de la financiación de PDVSA, que es la petrolera del gobierno de Venezuela, a muchos de estos movimientos en América Latina. Incluso en Europa da uno que es el Movimiento 5 Estrellas, el Movimiento de Italia, y dice efectivamente que entregó 3.5 millones de euros en efectivo a quien es el actual líder del Movimiento 5 Estrellas en Italia. Y ahí hablamos de Podemos, de Evo Morales, nombra a Néstor Kirchner, nombra la campaña de Cristina Kirchner en el 2007, y después habla de Gustavo Petro y mucho más. Déjame hacer un punto ahí, Agus. Quiero contarles que, de acuerdo a lo que me acaba de decir una fuente de la DEA, cuando se producen estas colaboraciones, que se producen antes de la sentencia, cuando llega la sentencia, ya en el momento en que se informa la pena, la persona que colaboró escucha que la pena es de tanto y se redujo por la colaboración de tal persona en tal cosa. 20 años de prisión. Esto es lo que se estipula. Sí. Lo que pasaría de ser, como me dice esta fuente, es que dirían, pongamos un ejemplo, 10 años porque esta persona colaboró en esto, en esto y en esto. Como él en España habría hablado o habría reconocido ya en los Estados Unidos cargos por narcotráfico, la DEA estaría interviniendo. Pero déjenme antes pasar a la historia de las valijas, que es realmente conocida en Argentina. Y para eso hay que volver al 4 de agosto de 2007 a las 2:38 de la mañana, cuando este señor Guido Antonini Wilson llegó en un vuelo privado facturado a la empresa Enarsa, la contraparte justamente de PDVSA, que se dice que es la caja de financiación de Venezuela para los líderes populistas y sus campañas, y en esa valija llevaba $790.550. Claro, por este caso y por este avión, porque no venía solo Antonini Wilson, terminaron condenados a prisión funcionarios de la OCOBI, un hombre muy importante para la estructura de Julio De Vido en ese momento, Uberti, a 4 años y 6 meses de prisión, Claudio Uberti, pero también algunos que eran agentes aduaneros. Eso sí, el que se salvó fue el propio De Vido y el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray. A ver, el punto es que Antonini Wilson, el mismo Antonini Wilson, confesaría después
esto que estamos diciendo, esto que aparece en la declaración del Pollo Carvajal, que ese dinero que traía en la valija era para la campaña de Cristina Kirchner. A ver, ¿Quién era el dinero? Otra vez se preguntó. El dinero era de PDVSA, de Venezuela. ¿Y hacia dónde iba el dinero? El dinero iba para la campaña presidencial de la actual presidenta Cristina Kirchner. ¿Alguien se lo dijo a usted esto verbalmente así o usted lo ha escuchado de comentarios de otras personas? No, me lo dijeron verbalmente. A lo largo de la investigación se dijo verbalmente. ¿Usted estuvo o no estuvo en la Casa Rosada después de ser incautado el dinero? Sí, estuve. Claro que estuve. Estuve el día lunes en la Casa Rosada, sí. Ese año, solo un par de meses después, el 28 de octubre, Cristina Kirchner sería elegida por primera vez presidenta de la Nación. Un lugar. Todos tienen un lugar. Hemos ganado ampliamente. Tal vez... ¿Saben quién era su canciller en ese momento? El mismo que su marido, Jorge Tayana, el actual candidato a diputado del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires, el que hace solo unos pocos días dijo que Venezuela no es una dictadura. Pueden decir las dos cosas simultáneamente. Estados Unidos está violando el derecho internacional con lo que está haciendo y hoy Venezuela es una dictadura. Me parece que las dos cosas no son incompatibles entre sí. No, tiene un sistema de democracia que me parece que tiene una serie de fallas y tiene cierto carácter autoritario en algunos casos. Como canciller, Tayana fue quien pidió la extradición de Antonini Wilson en ese entonces, Agustín, solo que no se dio, porque Antonini Wilson también fue colaborador del FBI. claro, de hecho, el Pollo Carvajal, anteriormente en Madrid, da otra declaración en el año 2021, es sobre este tema. ¿Y qué es lo que dice? Aparte de que Antonini Wilson confiesa ante el FBI que habían llevado ese dinero a la Argentina, dice que nosotros mandamos, lo dice el Pollo Carvajal, nosotros mandamos 21 aviones con $1 millón en efectivo a través de las valijas diplomáticas. ¿Qué es lo que pasa? Cuando surge todo esto, el canciller, en ese momento, Tayana, le pide por favor a los Estados Unidos que traigan a Antonini Wilson a Argentina y además dice, esto es una operación de inteligencia de los Estados Unidos para romper las relaciones con Venezuela y Argentina. O sea, casi que lo defiende. Vamos a mostrarte la declaración del Pollo Carvajal realizada en España. En ese documento, exactamente lo que dice, y luego vamos a hablar con la periodista que lo reveló, que ya está en contacto con nosotros. Es el otro registro, el otro documento. Acá está. Fíjense, lo que no se supo es que ese era su vuelo número 21. Se refiere al vuelo de Antonini Wilson, con 20 entregas previas de $1 millón cada una y entregadas sin problemas, ya que pagaban a funcionarios del aeropuerto argentino que los dejaban pasar sin ningún inconveniente. Por ese caso hubo investigaciones, juicios y procesados en Venezuela y Argentina. Y está con nosotros y saludamos a Teresa Gómez del diario The Objective en Madrid. Teresa, aquí Cristina y Agustín te saludamos. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches. Teresa, vos revelaste que es inminente una declaración como colaborador del Pollo Carvajal. ¿Qué diría en los próximos días en los Estados Unidos? Pues a mí lo que me dicen, yo estoy en comunicación de manera intermediaria con el Pollo Carvajal. Él espera que la condena sea de en torno a 20 años, pero que sí que una vez que le condenen a 20 años pueda cumplir menos pena de la condena en sí. Es decir, él estipula que pueda cumplir en torno a 3-4 años de prisión en sí y, por supuesto, librarse de esa cadena perpetua. Por eso él ahora mismo está colaborando con la justicia y él ahora mismo está ofreciendo bastante información que ya dio en su día aquí en la Audiencia Nacional bajo secreto de sumario, una información que se archivó la causa estando bajo secreto de sumario. Nosotros tuvimos acceso a esos documentos bajo secreto confidencial que entregó el Pollo Carvajal y que bueno, que hasta el momento nadie ha podido tener acceso. Entonces, parte de esa información que nosotros pudimos recabar es ahora la que él está aportando en Estados Unidos, entre ellos cómo se han financiado las formaciones de extrema izquierda en todo el mundo. Es decir, no solamente él aquí en la Audiencia Nacional en España, pues intentó especificar mucho más cómo se había financiado Podemos, porque es la formación de extrema izquierda en España, pero al mismo tiempo contaba que el mismo modus operandi empleado para financiar a Podemos se había empleado para financiar a otros países durante los últimos 15 años en todo el mundo. Entre ellos, por supuesto, también mencionabas la campaña de los Kirchner en Argentina. Incluso a mí me consta que se está pidiendo también información de Lula da Silva en Brasil y que el Pollo Carvajal está recabando toda esta información. Y como bien dice el documento, se interceptó el vuelo número 21 y de hecho el vuelo número 21 se interceptó, y esto sí que es verdad que hasta el momento no lo había contado, pero lo voy a contar ahora. Hasta el número 21 se interceptó por un problema personal que tuvo la persona enviada por parte de PDVSA, que tuvo que entregar ese dinero en metálico, ese $1 millón en metálico, pero que anteriormente había llevado 20 vuelos, 20 millones más, y por lo tanto 20 vuelos más, pero en ese momento tuvo un problema personal con su expareja, no pudo asistir a tiempo y por eso se interceptó ese vuelo número 21. Discúlpame, discúlpame Teresa, Antonini Wilson habría tenido un problema personal con una pareja, lo que genera la interceptación del cargamento de dinero. Antonini no, otra persona. ¿Quién? A la que Antonini no puedo revelar su nombre, pero es otra persona, un directivo de PDVSA,
a la que Antonini, esta persona le dio el dinero a Antonini y era un directivo de PDVSA que a su vez trabajaba para el SEBIN y que estaba a las órdenes del Pollo Carvajal. Esta persona tuvo un retraso a la hora de entregar ese dinero en el vuelo número 21 y por eso se interceptó el vuelo número 21. Me consta que el Pollo Carvajal incluso está actualmente en comunicación directa con esta persona, con la persona encargada de entregar ese millón de euros hasta en 21 ocasiones para los Kirchner y que está recabando información en base a la documentación que le daba esta persona, porque también tenemos que tener en cuenta que el Pollo Carvajal en aquel momento era el jefe de la inteligencia, pero no era la persona que llevaba o la persona que personalmente llevaba a cabo el efectivo. Entonces está contactando con estos otros que sí que estaban llevando a cabo estas operaciones para que le den este tipo de informaciones y para poder aportarlas en Estados Unidos. Teresa, la última pregunta. Cuando hable Carvajal en estos días, cuando aporte información, ¿se espera que también agregue esta información sobre Argentina? Pues él está dando información sobre todos los países, pero sobre todo, y no sé por qué, en Estados Unidos está muy interesado con respecto a Brasil. No sé por qué, pero le han preguntado bastante por Lula da Silva, por cómo se financió su campaña en ese momento, y él ahora mismo está más enfocado en Brasil y en la campaña electoral de Lula da Silva, y cómo se financió a la extrema izquierda en Brasil, pero por supuesto esta otra información sobre Argentina, él, a mí me dicen que la va a aportar porque ya la aportó en su momento en la Audiencia Nacional en España y ahora ya la está aportando también en Estados Unidos y está contando por supuesto con la colaboración de estas personas que intervinieron en esa entrega de efectivo. Muchísimas gracias, Teresa Gómez desde Madrid. Sé que es muy tarde allá. Teresa Gómez de The Objective. Gracias por este contacto. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, antes de las conclusiones de Agustín, me gustaría simplemente repasar algo más. La historia del financiamiento de Argentina con Venezuela tiene esta parte oscura, la de la valija de Antonini, pero tiene otra parte que es muy conocida y que de alguna manera tiene resonancia en el presente. Porque desde 2005 hasta 2008, los Kirchner empezaron a colocar deuda argentina a Venezuela, en vez de hacerlo con Washington o con países europeos o con cualquier otro acreedor. Lo hicieron incluso a pesar de que eso costaba mucho más dinero, con tasas de interés que podían llegar al 14,7% cuando el Fondo Monetario hubiera pedido 3 o 4%. De manera tal que el contraste, ¿no?, en esas colocaciones de deuda siempre generó muchas dudas, porque definitivamente no era ventajoso, excepto por una cosa, que eso les permitía a los Kirchner, que en aquel momento se jactaban de haber pagado cash 10.000 millones de dólares al fondo con las reservas del Banco Central, no tener que cumplir con metas fiscales. Es decir, poder gastar sin control, sin importar ninguna idea de equilibrio fiscal. Y vaya si eran momentos de una economía expansiva, ¿no? Como todos recordamos, esa década en que la economía creció muchísimo y que sin embargo luego no redundó en desarrollo. Esas fechas, las fechas de la colocación de deuda argentina a Venezuela, denunciada por muchos opositores como de alguna manera el canal de muchas cuestiones demasiado oscuras y nunca del todo especificadas, coincide con este tiempo en que empiezan a aparecer la valija de Antonini y ahora las fechas que aporta el Pollo Carvajal, que el 29 de octubre va a ser condenado. Y sabremos, Agustín, si mencionó a Argentina. ¿Crees que pueden desprenderse otras investigaciones que reaviven este caso? Por supuesto que sí. De hecho, para mí, esta es la gran razón por la que hay tanta gente muy preocupada porque Maduro no caiga. A ver, tenemos que recordar todo lo que está pasando en estos días con los movimientos militares de Estados Unidos, Trump dándole casi un ultimátum. El problema es el siguiente. Cuando caiga Maduro, hay mucha gente que va a ir presa en toda la región, porque el gigantesco lavado de dinero a nivel internacional que hubo de Venezuela a diferentes países, movimientos y, por supuesto, grupos narcos en América Latina y en todo el mundo, es gigantesca y por eso hay mucha gente diciendo no, Venezuela no es una dictadura o tratando de defender lo máximo posible a Maduro en estos días decisivos. ¿Qué puede pasar en Venezuela para cerrar, Agustín? ¿Qué esperas que pase luego de la llegada de los B-52, de los helicópteros que llegaron a la costa, del ultimátum, de la autorización a la CIA para hacer operaciones? ¿Qué se viene? Bueno, a ver, hay que ser claros. El movimiento que hay actualmente en el Mar Caribe, incluso en Venezuela, desplegado por los Estados Unidos, en mi opinión, es demasiado grande para que no pase nada. Muy grande y muy costoso. A ver, recordemos hace pocos días, el New York Times sacó un reporte que decía que el presidente Trump autorizó a la CIA a realizar operaciones letales encubiertas dentro de Venezuela. Y otro punto muy importante, la unidad 160 de operaciones especiales de aviación, que es la misma que participó cuando se dio de baja a Osama Bin Laden, está en Venezuela en este momento, voló a 140 kilómetros de Venezuela, entrenó a 140 kilómetros de Venezuela, según el Washington Post, y cuando sale esta gente, esta unidad 160, no es para meter miedo, es para actuar. Es elite. Sí. Es cacería. Sí. Es la que actuó en Islamabad, en Abbottabad, donde estaba Osama Bin Laden, ¿no? Que hasta por la sombra que daba su silueta con el piso, detectaron que era él. Estamos hablando de eso. Gracias, Agustín. Me voy a la mesa ya mismo. Acompáñame, Agus, vos también.